Bueno, pues recordando nuevamente lo que había estado hablando en clase antes de tenerla que interrumpir, pues os recuerdo que en 1931 se habían convocado elecciones municipales con el objeto de convocar posteriormente unas elecciones legislativas. En ellas los candidatos republicanos, aun derrotados en el cómputo general, pues vencen en la mayoría de las ciudades, y eso pues va a llevar a Alfonso XIII, que consideraba que claro, los resultados no engañaban a nadie en esa suerte de plebiscito a favor o en contra de la monarquía, pues pese a esa aparente victoria, pues había que señalar pues, las frecuentes prácticas caciquiles en las áreas rurales, en menor medida estas eran poco viables en las ciudades, con lo cual, viendo esa falta de apoyo hacia su persona, decide realizar el trono, lo cual lleva a la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. El primer ayuntamiento donde se hizo la bandera tricolor, el emblema de los republicanos por aquel entonces, cuando no se había establecido en una nueva constitución, fue en el ayuntamiento de Eibar. Aunque de todos modos, digamos, la escena más reconocible pues es precisamente cuando ese izado pues, tuvo lugar en la puerta del Sol, a la cual pues, acudieron pues, miles de personas en ese momento, en ese día. Bueno, ¿qué cabe decir de la Segunda República Española, digamos, a grandes rasgos, de manera resumida? Pues hay que señalar que fue una época muy tumultuosa, de gran inestabilidad y con un clima de agitación y de violencia creciente. Bueno, naturalmente pues todo esto tiene como consecuencia pues, que la Segunda República pues, concluye con el estallido de la Guerra Civil y la definitiva caída del régimen con la conclusión de la misma. Pero, ¿a qué se debía, digamos, esas circunstancias? Si aparentemente la Segunda República fue acogida, digamos, con alegría, si no de todo el mundo, sí con un porcentaje de la población española de la época más que significativamente. Bueno, pues hay que señalar una cosa. En cierto modo, pues la Segunda República era vista como una manera de canalizar y resolver los problemas que existían en ese momento. Existía una gran confianza que al final se acabó tornando en una decepción. Pero luego, por otro lado, hay que señalar, por un lado, la situación que había estado viviendo España hasta ese momento y la situación internacional, por un lado. ¿Qué era lo que pasaba fuera de nuestras fronteras? Pues era la época del periodo de guerras en las cuales los regímenes totalitarios se van imponiendo a aquellos estados democráticos. Al fin y al cabo, Mussolini ya gobernaba en Italia. En 1933 Hitler se da con el poder en Alemania. Eso por una parte, pero por otro lado hay que señalar que desde 1808 pues había que señalar toda esa inestabilidad y enfrentamientos que habían tenido lugar en España y que seguían, digamos, estando presentes en la vida social y política. Al fin y al cabo, pues en el siglo XIX se habían enfrentado los absolutistas y los liberales, los partidarios de la causa carlista contra los partidarios de la
causa de Isabel II y posteriormente de Alfonso XII. También se habían enfrentado los liberales más conservadores y los liberales más progresistas. Y pese, digamos, a esa relativa paz social que estableció el régimen de la Restauración, esas tensiones estaban presentes también teniendo en cuenta la agitación social derivada de las malas condiciones y la pobreza de los trabajadores en las ciudades, pero también y sobre todo en el campo, y los problemas que habían ido surgiendo con el paso del tiempo y la sucesión de crisis que habían ido teniendo lugar. Pese a los intentos reformistas que se habían pretendido llevar a cabo, lo cierto es que todas esas promesas y esas posibles reformas acaban, digamos, fracasando o no llevándose a cabo. Así que, claro, la Segunda República pues, era vista como una oportunidad para llevar a cabo esas transformaciones que se estimaban que debían de ser necesarias. Pero claro, también hay que señalar una cosa: había grupos sociales que pretendían llevar a cabo las reformas de una manera y otros lo pretendían llevar de otra. También estaban aquellos que estaban en contra de las reformas para no perder su poder y su posición dentro de la sociedad. Así que claro, esas tensiones que se habían ido acentuando con el paso del tiempo, al final van a llevar a una guerra civil, a un enfrentamiento. Hay que señalar de todas maneras que, claro, en el siglo XIX ya había habido guerras civiles, las llamadas guerras carlistas. Pero claro, las circunstancias en 1936 habían cambiado más que notablemente. Van a ser unas guerras que literalmente pues, van a suponer un conflicto armado, pero también un conflicto social desgarrador, que incluso todavía las consecuencias se pueden ver, se pueden observar en la actualidad. Y más teniendo en cuenta de que han pasado pues ya casi 100 años desde el inicio, bueno, casi 90. Bueno, vamos a ver un vídeo explicativo sobre ello que también explica, pues, cómo tuvo lugar el estallido de la guerra civil. Bueno, aunque es un vídeo ya de cierta antigüedad, que data de la década de 1980, pues de todas maneras, la serie sobre la Guerra Civil Española realizada por la cadena de televisión británica Granada, todavía digamos que puede ser un recurso, digamos, utilizable. Una fuente documental pues, importante para conocer cómo se desarrolló la guerra civil, las causas y las consecuencias de la misma, así como el desarrollo de la contienda, abordando, digamos, diferentes aspectos. Luego, además, digamos que su emisión pues, fue todo un acontecimiento social en la época, si no recuerdo mal, allá por 1986, con motivo del 50 aniversario del estallido de la guerra civil. Claro, hay que señalar de todos modos una cosa, y es que, claro, durante el franquismo, ¿qué fue lo que sucedió con el estudio de la guerra civil? Bueno, pues aquellos que estaban en España, digamos que los estudios históricos estaban más bien orientados hacia la propaganda, o bien se veían limitados en las fuentes documentales y en la publicación de las obras. También había historiadores que se habían visto obligados a exiliarse en el exterior, pero les faltaba, digamos, el acceso a las fuentes documentales que había todavía en España. ¿Quiénes, digamos, podían investigar y, por tanto, hacer
hacer ese trabajo, esa labor que fue fundamental para el estudio de la Guerra Civil Española, pues historiadores extranjeros. Fundamentalmente pues fueron historiadores británicos los que acometieron, digamos, esa importantísima labor. Destacando pues, sobre todo Hugh Thomas, aunque cabe señalar, aunque este ya es posterior en el tiempo, las biografías del hispanista Ian Gibson, que entre otras cosas pues, fue quien realizó la biografía de referencia sobre García Lorca. Bueno, vamos a empezar. Belchite fue una de tantas poblaciones arrasadas entre 1936 y 1939. Los pueblos y ciudades de España han sido reconstruidos. Las heridas están cicatrizando. Pero las ruinas de Belchite han permanecido como un monumento implacable a la tragedia de un pueblo. A la guerra civil que asoló un país y costó cientos de miles de vidas. Para los vencedores, la guerra fue una cruzada contra una revolución atea que amenazaba con destruir sus valores tradicionales. Para los vencidos, fue una guerra de liberación contra los poderes reaccionarios que oprimían España. Fue la guerra civil más internacional de la historia. Muchos todavía la consideran el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, la primera batalla entre la democracia y el fascismo. Miles de voluntarios vinieron a España a luchar y a morir en defensa de causas que habían hecho suyas. Pero a pesar de su proyección internacional, los motivos de la guerra eran esencialmente españoles. Sus raíces profundamente enterradas en una historia torturada. Han pasado muchos años. Los odios y los rencores se han ido desvaneciendo. Vencedores y vencidos han tenido tiempo de reflexionar. Ahora pueden examinar libremente el pasado, evocar sus recuerdos, revivir sin rencor la guerra civil. La Guerra Civil Española. Primer episodio. El preludio de la tragedia. El 17 de julio de 1936. Los militares más conservadores se levantaron contra el gobierno de la República con el apoyo de un importante sector de la población. El golpe encontró una resistencia inesperada. Miles empuñaron las armas para combatir la rebelión. Lo que había empezado como un golpe militar desembocó en casi 3 años de guerra civil. En ambos lados, los adversarios políticos se convirtieron en enemigos mortales a los que había que eliminar.
años antes del estallido de la guerra, la proclamación de la Segunda República había sido acogida con euforia por la mayoría de la población. La monarquía se derrumbaba sin violencia. Para estas multitudes, la nueva república representaba la esperanza de una nueva España, una España moderna y más justa. Habla Álvaro Delgado. Y allá nos fuimos, ¿no? Entonces era un día de abril primaveral, era un día templado y había hecho sol y entonces allá nos pasamos, ¿no? Y camino a la Puerta del Sol había grandes multitudes, ¿no? Camiones, autobuses, pocos automóviles, entonces había tranvía, no había mucho tranvía, ¿no? Y luego inesperadamente y sorprendentemente había participaciones republicanas por todas partes, ¿no? Nadie supo de dónde había sido tal cantidad de nietos de las republicanas. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la República, Alfonso XIII pasaba sus últimas horas en el Palacio Real. Pocas semanas antes, había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos, confiado en la solidez de la monarquía. Sin embargo, el rey estaba más aislado que nunca. La clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión. La clase media no le perdonaba su respaldo a los 7 años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la monarquía ya no representaba una garantía de futuro. La escasa popularidad de la monarquía había quedado patente en la victoria de los candidatos republicanos en las principales ciudades durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El júbilo del pueblo y las escasas muestras de adhesión a la corona hicieron comprender a Alfonso XIII su aislamiento. Mientras el país celebraba la proclamación de la República, abandonó Palacio por última vez rumbo a un exilio voluntario. Los nuevos gobernantes, en su mayoría liberales de clase media, no podían haber elegido un momento menos propicio para realizar las profundas reformas que España requería. En el resto de Europa, las democracias parlamentarias estaban en crisis, debilitadas por la depresión económica mundial, amenazadas por los totalitarismos de izquierda y de derecha. Para la nueva democracia española el panorama era aún más sombrío. En una sociedad atrasada y profundamente dividida, la República había despertado unas expectativas de cambio que difícilmente podía satisfacer. En la euforia inicial, republicanos y socialistas confiaban en que su programa de reformas resultaría en la transformación que tantos españoles anhelaban. Justino de Azcárate formaba parte del primer gobierno de la República. Creo que esa sensación de libertad, la desaparición del régimen de censura, se lleva muchos años en que la comunicación estaba sometida a un régimen de censura y la restricción de la libertad de cátedra también. Todo sería fundamentalmente por esa línea de la libertad. El pueblo adoptó la creación de una legislación que crease una situación de orden social y económica más justa, más igualitaria. Los trabajadores del campo y la ciudad, mal pagados, mal alimentados y frecuentemente en paro, esperaban que las prometidas reformas fueran drásticas e inmediatas. Narciso Julián era en esta época un joven socialista. La llegada a la República significaba para la clase obrera una gran esperanza de que todas esas aspiraciones iban a ser satisfechas por la República, ¿no? Esa era lo fundamental, ¿no? En el obrero industrial y en el obrero y en el campesinado. La aspiración de los campesinos a la tierra pues era una aspiración ya milenaria, ¿no? Y en el obrero industrial el reconocimiento de sus derechos sindicales, de huelga, a un salario justo, a unas condiciones sociales que no las tenían, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social y de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, todos esos problemas económicos y sociales estaban ahí. La llegada de un régimen democrático, la llegada a la República significaba para la inmensa mayoría de los obreros esa gran esperanza.
esa aspiración de que ahí se iba por fin a cumplir esas aspiraciones. Poderosos intereses obstaculizaban las proyectadas reformas de la República. Una iglesia profundamente conservadora que se oponía a la liberalización. Un ejército acostumbrado a intervenir en la vida política. Una clase dominante decidida a mantener sus privilegios. Andalucía era una región de profundos contrastes sociales y económicos, de latifundios y grandes terratenientes. Estas desigualdades alimentaban el resentimiento de más de 700.000 jornaleros que vivían en la miseria. Habla Timoteo Ruiz. Una cantidad enorme de obreros agrícolas sin ningún medio y por lo tanto unos cuantos señores que pues, eran los propietarios. Con todo lo que hay consigo eso conlleva de vejaciones hasta el extremo de que aquí se contrataba a los peones trabajo, una especie como si fuese un mercado de ganado. Porque aquello era casi un Más sencillo. que no podía ni entonces no había más, el sueldo pagaba lo que los patronos querían pagar. Había muchas familias que había noches que se acostaban los 25 días. Porque no se ganaba lo suficiente para completar la subsistencia. Las pensiones en la España rural representaban una de las más graves amenazas para la nueva República. Pero la reforma agraria de 1932, una ley complicada y cautelosa, solo sirvió para desilusionar a muchos jornaleros e irritar a los terratenientes. Habla Félix Moreno de la Coma. Se hizo, nació como un predicamento en contra de la propiedad rústica. Porque claro, aquí lo primero es hablar en contra de la propiedad rústica. Es decir, la República trajo el eslogan ni Dios ni propiedad ni amo, que no ser ni anarquista. Porque esta es la realidad, ¿no? De modo que es natural, el propietario pues se resistía a entregarse a eso. Eso es lo lógico. El deseo de poseer tierra a los campesinos es algo innato. Y entonces la propaganda en relación con la reforma agraria que proponía la República despertó mucho interés y como consecuencia muchas adhesiones de la República. Pero creo que fue una frustración para los campesinos el que eso no se realizase. Hasta el extremo de que aquí hubo intentos, prácticas, de ocupación de tierras por campesinos. Los jornaleros querían apoderarse de las tierras que la República dudaba en entregarles. ¿Había realmente alguna posibilidad de reforma pacífica en el campo? José Vergara, un agrónomo liberal delegado de la reforma agraria en Toledo, comprendió pronto que su tarea era imposible. Yo creo efectivamente que es imposible hacer una reforma agraria sin revolución. Y por razones que yo creo que son obvias. Si no ha habido una revolución previa o simultánea que destruye la estructura político-social de ese país, un país donde la propiedad rústica esté concentrada, por lo tanto haya una fuerza social poderosa, no la va a ceder voluntaria y gratuitamente, tiene que luchar por ella. De la misma manera que los que no tienen luchan por tenerla, los que tienen luchan por conservarla. La Iglesia también luchaba por conservar sus privilegios ante las reformas republicanas. Contaba con el apoyo de los poderosos y la fe de muchos humildes, pero era también el blanco del odio de todos aquellos que la consideraban la aliada del poder, la defensora del inmovilismo. Se decía que los españoles andaban siempre detrás de sus sacerdotes con una vela o con una estaca. Los republicanos y socialistas en el gobierno estaban decididos a reducir el poder de la Iglesia. Menos de un mes después de la proclamación de la República, el anticlericalismo se convirtió en violencia callejera.
Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos, las turbas prendieron fuego a 6 iglesias en Madrid. Habla Pilar Primo de Miguel. Y la misa donde habíamos hecho la primera comunión, donde nos habíamos bautizado. Sí, fue un día tremendo, el día del 11 de mayo, la quema de los conventos, de unas tristezas, de unas angustias, y de pensar además de que aquello se consentía, porque no se le ponía remedio. Iban las turbas quemando iglesias, quemando conventos, y no pasaba nada, y nadie salía en defensa de aquello. Pues sí, fue un día tremendamente triste. La policía no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la República, dijo ese día que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Los católicos practicantes no olvidaron ni perdonaron esta actitud de las autoridades. La Iglesia había perdido gran parte de su poder económico, pero mantenía su control sobre la educación. En un país donde casi la mitad de la población era analfabeta, la República tenía que romper el control de la Iglesia para crear un moderno sistema de enseñanza laica. En el primer año de la República se abrieron casi 10.000 nuevas escuelas. El arte y la cultura empezaron a llegar a todos los rincones de España. La Barraca fue parte de esa ofensiva cultural. Intelectuales y artistas se convirtieron en misioneros culturales. El poeta Federico García Lorca fue uno de los que llevó el teatro clásico por primera vez a las zonas más remotas del país. En La vida es sueño, Lorca hacía el papel de la sombra. Pocos años después se convertirá en una de las primeras víctimas de la guerra civil. Esta vitalidad intelectual y el clima de libertad daban nuevos impulsos al regionalismo. Histórica y culturalmente, Cataluña y el País Vasco eran las dos regiones más claramente diferenciadas del resto de España. Desde principios de siglo, la campaña en favor de las autonomías regionales había ido cobrando fuerza. Muchos catalanes, como Marcel Miró, consideraban que la autonomía era un derecho fundamental. Cataluña había sido un país independiente. Por tanto, hay una tradición de lengua, de costumbres y culturalmente muy diferente del resto de la península. Diferente, más o menos, que Cataluña. El hecho de estar dominados por un pueblo de fuera no respeta nuestras libertades. Nosotros, a partir del 14 de abril del año 1931, teníamos unos anhelos de que estas libertades volvieran a Cataluña. Cataluña y el País Vasco eran regiones más industrializadas y prósperas que el resto de España. Eran sociedades más avanzadas y cada día más descontentas ante el dominio de un centralismo antiguo. La vitalidad cultural y comercial de Barcelona simbolizaba el renacimiento catalán. En 1932 la República concedió a Cataluña su anhelado Estatuto de Autonomía. Manuel Díez Alegría y muchos otros militares estaban alarmados ante la perspectiva de autonomías regionales. Y luego
solo tonterías ya de esas de molestar aquí en Cataluña, haciendo que se acordaron, que los catalanes no comen. Todas estas cosas iban sumando y sí producían una sensación de que podían ir contra la unidad del país, puesto que ellos eran los primeros que se proclamaban siempre votos separatistas. La unidad de la patria obsesionaba a los militares. España había perdido todas sus colonias de ultramar. En los años 20, las guerras de Marruecos amenazaban sus últimas posesiones. Francisco Franco adquirió su reputación de brillante militar en esas campañas. A los 33 años ya era general. La República se proponía modernizar este ejército anticuado y con exceso de oficiales, uno por cada 9 soldados. El ejército veía las reformas republicanas con profunda desconfianza, pero era el proyectado Estatuto de Autonomía catalán lo que los militares conservadores consideraban como la amenaza más inmediata. 10 de agosto de 1932. El levantamiento militar dirigido por el general Sanjurjo fracasó. 16 meses antes, como jefe de la Guardia Civil, Sanjurjo había ofrecido su lealtad a las nuevas autoridades republicanas. Ahora, su fracasado golpe de Estado denotaba el creciente descontento de las Fuerzas Armadas. Sanjurjo fue encarcelado, pero las benévolas autoridades permitieron que el líder golpista se reuniera con familiares y partidarios en paz. En Madrid, el fracaso del golpe fue celebrado por desfiles y manifestaciones de apoyo a la República. La rebelión de Sanjurjo había sido prematura. La derecha todavía no estaba dispuesta a enfrentarse abiertamente a la República. Sin embargo, el descontento iba en aumento. Entre la derecha cundía la alarma. Entre la izquierda, la desilusión ante la lentitud de las reformas republicanas. El movimiento anarquista constituía la oposición más violenta de la República. En el resto de Europa, el anarquismo como fenómeno de masas había desaparecido después de la Primera Guerra Mundial. En España siguió creciendo, especialmente en Andalucía y Cataluña, agrupado en torno a una organización anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, que ya en 1920 tenía 700.000 militantes. Su objetivo final era la total emancipación de los trabajadores. Su instrumento, la huelga revolucionaria. La intelectual anarquista Federica Montseny explica así las raíces de su movimiento. Yo creo que hay una idiosincrasia en el español por la mezcla de etnias diferentes, por las condiciones históricas y de opresión por parte primero del feudalismo, después de una burguesía omnipotente, de un ejército que ha sido siempre algo que se ha proyectado como una sombra sobre España, de la presión de la Iglesia, por lo que sea, se ha ido creando un espíritu de constante rebeldía en el español que le ha llevado irresistiblemente hacia ideas de emancipación, hacia concepciones revolucionarias de la sociedad y de la vida. Los anarquistas se oponían a la República por principio. Rechazaban cualquier tipo de gobierno, ya fuera monarquía o república. Luchaban por una sociedad libre e igualitaria, sin Dios, sin amos y sin propiedad privada. El hambre y la miseria crearon un caldo de cultivo ideal para la violencia revolucionaria. En enero de 1933, los anarquistas encabezaron levantamientos en varios pueblos andaluces. Uno de ellos fue Casas Viejas. En Casas Viejas la policía no tuvo piedad con los sublevados. Los presos fueron ejecutados. Una casa defendida por anarquistas fue incendiada y todos sus ocupantes murieron. Las autoridades
acusadas de haber organizado la matanza. Escándalos como el de Casas Viejas, la lentitud de las reformas y el creciente desempleo impulsaron a los socialistas a abandonar un gobierno desprestigiado. La crisis desembocó en las elecciones de 1933. La izquierda socialista creía cada vez menos en la posibilidad de llevar a cabo drásticas reformas en un sistema parlamentario. La derecha confiaba en que una victoria electoral le permitiría detener el proceso de reformas iniciado por la República. Sus esperanzas se centraban en una nueva y poderosa coalición, la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA. La CEDA fue el primer partido católico de masas en España. Su líder era José María Gil Robles. La derecha hizo un enorme esfuerzo para llevar a todos sus simpatizantes a las urnas. La República había dado el voto a la mujer. Sin embargo, los votos femeninos contribuyeron al triunfo conservador. Las elecciones de 1933 convirtieron a la CEDA en el principal partido en las Cortes y a Gil Robles en el ídolo de la España conservadora. El gobierno dio un giro a la derecha. El proceso de reformas quedó paralizado. La izquierda estaba alarmada, convencida de que detrás de Gil Robles se escondía la amenaza del fascismo. Il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, imprendibile, formidabile, che può tirare come sfida tutti quei nemici e anche alleati. En 1934 el fascismo se extendió por el mundo. Las dictaduras reemplazaban a las democracias parlamentarias. Los socialistas españoles temían que lo mismo ocurriera en España si la CEDA ocupaba el poder. En octubre de 1934, 3 ministros de la CEDA entraron a formar parte del gobierno y los socialistas se levantaron contra el poder constitucional. Sócrates Gómez era un militante de las juventudes socialistas. Que había habido un proceso de represión muy grave en la política española y que estábamos, digamos, conscientes de ello, a punto de que se produjera una situación sin guerra civil, pero con el caracterizamiento del fascismo en España, aunque más o menos disfrazado, desde figuras como la de Gil Robles, que después tiene otros planteamientos, y eso nos aconsejó el ir al movimiento huelguístico, que no tenía el carácter de un movimiento político de tipo reivindicativo, parcial, de salarios, horarios de trabajo, de cualquier otra naturaleza, sino que tenía un gran contenido revolucionario, con intención de conquista del poder. La huelga revolucionaria fracasó en todo el país con una excepción, Asturias. Solo en la cuenca minera de Asturias consiguió la izquierda unir a todos sus partidos y organizaciones en un poderoso movimiento revolucionario. Los mineros abandonaron sus puestos de trabajo y fueron a luchar por una Asturias roja con entusiasmo. Habla Manuel Montequín. Una alegría inmensa y aquí del público. Allí había, ¿qué le diría yo? El polvorín de Cosquitera y el polvorín de Pumarabú de con dinamita estaban todos preparados que ven. Para volar lo que hicieran. Toda la gente así. Hasta los tíos estaban en marcha. Mujeres, hombres, todos. Era una declaración de guerra contra el gobierno central. Las guarniciones en Asturias se vieron impotentes para frenar una ofensiva revolucionaria en la que se produjeron violentos combates y se cometieron asesinatos políticos. El gobierno decidió enviar a Asturias a sus tropas coloniales, los moros y la legión. En 15 días el levantamiento de Asturias había sido aplastado y varias poblaciones destruidas.
Desde Madrid, el general Franco había coordinado la ofensiva. La Guardia Civil y el Ejército actuaron sin contemplaciones contra los mineros derrotados. La Guardia Civil, los ejércitos y algún cacique de fuego que andaba con ellos, aquella que estuvieron por allá, ¡pumba! Fueron los que los llevaron a todos. Y eso fue la causa de todo lo que ocurrió. Mataron a gente de todas las clases, Casi 2.000 personas murieron en la Revolución Asturiana, algunas de ellas ejecutadas sin previo juicio. Miles de republicanos y socialistas en toda España fueron encarcelados. La rebelión había fracasado en casi todo el país, principalmente por la falta de cohesión. Pero la izquierda había aprendido una valiosa lección. Durante los 2 años siguientes, el llamado Bienio Negro, la represión contribuiría a forjar la unidad de la izquierda. Esta unidad quedó plasmada en el Frente Popular, la coalición de izquierdas formada ante las elecciones de 1936. Los anarquistas no entraron a formar parte del Frente Popular, pero apoyaron la campaña para la liberación de los presos políticos. En la derecha, Gil Robles lanzó una agresiva campaña electoral, presentándose como la última defensa ante una inminente revolución bolchevique. El Frente Popular obtuvo una ajustada victoria. Los presos políticos salieron en libertad. Dolores Ibarburu, la pasionaria, había sido elegida diputada por Asturias. Entonces yo fui a hablar. El director había ido, el subdirector estaba allá, y le dije, hay que poner a los presos en Vigastar. Y dijo, yo no he recibido ninguna orden. Le dije, yo soy diputado por Asturias, yo ya iba en plan grande, ya era diputado. Le dije, yo soy el diputado por Asturias y yo le ruego a usted que me dé las llaves, porque hoy mismo salen los presos a la calle. Y me dijo, tenga razón. Yo iba por los corredores de la cárcel y oí gritando, camaradas, todos a la calle. Fue emocionante, de verdad fue emocionante. Barcelona se volcó a la calle para aclamar a su presidente liberado, Luis Companys. Pero los socialistas se negaron a formar parte del nuevo gobierno y los políticos republicanos quedaron irremisiblemente atrapados entre el pánico de los conservadores y las nuevas esperanzas de la clase trabajadora. Las huelgas y las invasiones de tierras se multiplicaron. Los conflictos sociales y laborales amenazaban más que nunca el orden constitucional. 2 años antes, la izquierda se había negado a aceptar la victoria conservadora. Ahora era la derecha la que rechazaba el resultado del proceso democrático. Gil Robles había caído en desgracia. Las esperanzas conservadoras se centraban en un nuevo líder, José Calvo Sotelo. Pero para un número creciente de españoles, la polarización hacía imposible el diálogo político y el compromiso parlamentario. Tomás Garicano Goñi era un joven oficial conservador. Ahora, lo que nos hizo entrar en esto es la imposibilidad de salir de aquella situación. No fue posible la paz de Gil Robles, que es una verdad que se puede entender. Y hay otra cosa más dramática que casi sonroja a uno decirla, porque nada de la verdad hay que decirla, es que en aquel momento no lo soportamos los unos a los otros. La tensión y la división había llegado a tal extremo que ver un socialista era pues poco menos que el demonio. Unos 15.000 militantes juveniles de la CEDA abandonaron el partido para unirse a un movimiento más combativo, la Falange, fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933. José Antonio, en correcto inglés, explicaba así la ideología falangista. El movimiento que estamos iniciando en España no es una copia de movimientos extranjeros. Ha aprendido del fascismo lo que el fascismo tiene de la idea de unidad, autoridad y sustitución de la lucha de clases por la idea de cooperación.
La polarización y el clima de violencia contribuyeron al crecimiento de la Falange. En marzo de 1936, José Antonio fue detenido y las oficinas de Falange clausuradas. Aún así, la violencia callejera y los crímenes políticos siguieron en aumento. En las ciudades los puños y las pistolas habían reemplazado al debate político. En el campo, la violencia se había convertido en el último recurso para escapar de la pobreza. La paciencia de los jornaleros extremeños se había agotado. Un solo día, el 25 de marzo de 1936, unos 60.000 jornaleros ocuparon casi 3.000 fincas. Los terratenientes ya no temían solo por sus posesiones, sino por sus vidas. El descontento popular tenía el signo opuesto. En Navarra, el feudo carlista de campesinos profundamente conservadores, dispuestos a defender Dios, patria y rey hasta la muerte. Los carlistas se habían rebelado contra la monarquía liberal en el siglo XIX. Ahora se disponían a enfrentarse a una república que consideraban roja y atea. Para un número creciente de militares, el golpe de Estado era la única forma posible de restablecer el orden. Advertido de las conspiraciones militares, el gobierno decidió enviar a los generales más abiertamente derechistas lejos de la península. El general Franco fue enviado a las Islas Canarias. El general Mola fue únicamente trasladado a Pamplona, desde donde se convirtió en el director, el cerebro del complot. Inicialmente, Mola encontró resistencia entre algunos de los militares más influyentes. A Franco se le había asignado la dirección del levantamiento en Marruecos. Debía ponerse al frente de los regulares y legionarios que ya había mandado en los años 20. Pero Franco, como recuerda su cuñado Ramón Serrano Súñer, aún no se había decidido. Franco pensó siempre en que estaba obsesionado con el comunismo, desde luego, y que había que cortar el paso al comunismo. Pero cuando llegó la hora, todavía él creía que no era tan inminente el peligro. Él estaba muy tranquilo en Canarias, él no tenía prisa. Primero de mayo de 1936. Las manifestaciones sindicales tenían por objeto demostrar a los enemigos de la República el poder de la izquierda. El socialista Francisco Largo Caballero, apodado el Lenin español, se había convertido en un líder revolucionario. Sus discursos incendiarios en defensa de la dictadura del proletariado sembraban el pánico entre la derecha. La tensión se hacía insoportable. Durante esta manifestación cundió el rumor de que unas monjas habían dado a los niños caramelos envenenados. Grupos de manifestantes atacaron y prendieron fuego a un convento. Las autoridades republicanas se debatían en la incertidumbre, luchaban por evitar el total hundimiento del Estado. Los socialistas seguían negándose a formar parte del gobierno. Como resultado, el aislamiento del gobierno era cada día mayor. El 16 de junio, Calvo Sotelo se declaró partidario de un Estado fuerte e integrado que pusiera fin a las huelgas, a los sueldos de hambre y a la anarquía. Finalizó diciendo: a este Estado le llaman muchos Estado fascista. Pues si este es el Estado fascista, yo que participo en la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista. El 7 de julio de 1936, como cada año, se iniciaron las fiestas de San Fermín en Pamplona. El general Mola aprovechó la ocasión para convocar a sus emisarios. Yo recibí una comunicación de un amigo mío en la que me decía que estaban todos allí, que lo estaban pasando muy bien, que por qué no iba, que todos los niños sí, que ese año no iba,
Y entonces era esto la frase que yo tenía que recibir para ir allí. Bajo el bullicio de las fiestas, Mola y sus colaboradores intentaban resolver sus últimos problemas. El golpe se había postergado. Los carlistas más intransigentes imponían condiciones políticas al levantamiento. Algunos oficiales vacilaban, otros se negaban a traicionar a la República. Por su parte, José Antonio, que inicialmente había criticado el carácter conservador del proyecto de Mola, se mostraba ahora más dispuesto a apoyarlo. Mola decidió que había llegado el momento. Y me estuvo en el que está todo preparado. Me dijo los 100 seamos jefes y media cada una de las regiones. Desde las Canarias, Franco se comunicó nuevamente con el cerebro de la cuestión. Los primeros días de julio, 6 o 7 de julio, hizo llegar un mensaje al general Mola, que era el director, con un papelito que llevó un enlace, una señorita en un cinturón, con un papelito en el que decía geografía de Tetuán insuficiente. Franco, prudente y calculador, aún no estaba seguro de que hubiera llegado el momento. Lo que produjo una gran contrariedad al director, a Mola, y una gran irritación. Y dijo, así nunca será tiempo, y lo que va a suceder es que no vamos a llegar a tiempo porque el gobierno va a desarticularlo todo. Aún así, el plan para trasladar a Franco a Marruecos siguió adelante. El contacto de Mola en Londres localizó a un piloto independiente, el capitán Pérez, en el aeropuerto de Croydon. Me preguntó si estaba dispuesto a ir a las Islas Canarias para recoger a un cabecilla del rey que iba a iniciar una rebelión en el Marruecos español. Yo pensé, qué idea deliciosa, qué gran aventura. Beth despegó de Croydon el 11 de julio. El 12 por la noche ya había aterrizado en Casablanca, camino de las Canarias. Esa misma noche en Madrid iba a desencadenarse la tragedia. Todo comenzó aquí, en casa del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. Castillo ya había recibido amenazas de muerte de la ultraderecha. Eran casi las 9:30 de la noche cuando salió de su casa camino de la comisaría. Un paseo de 10 minutos. No pasó de la esquina. La noticia del asesinato llegó rápidamente a los otros oficiales de la Guardia de Asalto. Indignados, los oficiales exigieron de las autoridades una lista de sospechosos a los que detener. El sobre con la lista llegó a la comisaría de Pontejos cerca de la Puerta del Sol. El teniente León Lupión repartió los nombres. A los oficiales que había por aquí les fuimos entregando 2 o 3 nombres. Y cada uno salió con un coche y unos guardias a esa misión. Y al final de todo, en esta parte, exactamente, estaba la camioneta 17. La camioneta 17 fue la última en partir. Nadie sabe la lista de detenciones que llevaba. Lo único seguro es que la camioneta se dirigió a la casa de José Calvo Soler. Le pidieron que les acompañara a la comisaría. Prometió a su familia que telefonearía a no ser dijo que estos señores me matan.
Su cadáver fue depositado en el cementerio. Las autoridades no habían ordenado su detención. Pero inevitablemente se culpó al gobierno de su muerte. Al fin y al cabo, Calvo Sotelo había sido asesinado bajo la custodia de la policía republicana. El asesinato provocó la indignación de los conservadores españoles y proporcionó a los oficiales golpistas gran apoyo popular en un momento decisivo. Entonces, todas las dudas y vacilaciones que aún existían con respecto a la posibilidad de pronunciarse ya o de esperar algo más para que la descomposición fuera mayor y la justificación también mayor, esas dudas desaparecen. Pocas horas después del crimen, Mola envió un telegrama en clave a los otros conspiradores. El pasado día 15 a las 4 de la mañana, Elena dio a luz un hermoso niño. El mensaje contenía la fecha, la hora y el lugar de la celebración, el 18 de julio a las 17 horas en Marruecos. El gobierno sabía que el estallido podía producirse en cualquier momento, pero no adoptó las medidas necesarias para evitarlo. Mientras tanto, los partidos de izquierda y los sindicatos se preparaban para resistir el levantamiento. A medianoche, Indalecio Prieto y otros socialistas visitaron al primer ministro Casares Quiroga para pedirle que entregara armas al pueblo. Casares Quiroga se negó, temiendo que el gobierno republicano fuera a perder su última posibilidad de mantener el orden. En la madrugada del 14 de julio, el capitán Bert despegó de Casablanca rumbo a las Canarias. Esa misma mañana, los entierros del teniente Castillo y de Calvo Sotelo simbolizaban la inexorable división de la sociedad española. Los puños en alto rendían homenaje a Castillo. Los saludos fascistas daban el último adiós a Calvo Sotelo. Ya no había posibilidad de reconciliación. En Barcelona, el anarquista José Manuel Molina pasaba las noches en vela. Nosotros ya había muchas noches que no dormíamos tirados por los sindicatos, por los locales de los sindicatos y de los periódicos, porque esperábamos lo inevitable, y así lo expresábamos en nuestros editoriales, que se pueden ver en Sol y en Tierra de Libertad y en todo, se puede ver. No dormíamos porque veíamos lo inevitable del golpe militar que se preparaba. El líder catalán Josep Tarradellas visitó en Madrid a un primer ministro que continuaba ignorando la gravedad de la situación. Primeramente, mientras estábamos hablando, llegó una noticia. Llegó un telex de que en Marruecos empezaba a haber unos generales que no estaban conformes. Unos generales que se decía si se sublevaban o no se sublevaban. Aún se hablaban en los momentos del general Franco. Entonces le dije, amigo Casares, le veo pesimista. Creo que el ejército va a hacer alguna cosa que va a detener la democracia en España. Contestó, estoy seguro de que no será así. Casares Quiroga seguía convencido de que un levantamiento militar estaba condenado al fracaso. El 17 de julio, antes de lo planeado, estalló el levantamiento aquí en Melilla. Al día siguiente se extendió al resto de Marruecos, incluso antes de que Franco llegara para ponerse al frente de las tropas. Los rebeldes creían que el golpe triunfaría rápidamente. El gobierno de la República se creía con fuerzas suficientes para aplastar el levantamiento. Ambos bandos estaban trágicamente equivocados. El levantamiento se extendió a la península. Finalmente, el gobierno repartió armas a partidos y sindicatos que lucharon junto a militares y policías leales y aplastaron la rebelión en casi todas las principales ciudades. Ni los rebeldes ni la República tenían fuerzas suficientes para imponerse. El levantamiento se convirtió en contrarrevolución. Frente a ella,
los miles de obreros armados defendían una España no solamente republicana, sino revolucionaria. Ya no había forma de prevenir el conflicto que había de devastar España. Ya no podía haber pactos ni compromisos. Nada podía salvar a España de una guerra civil. Vamos a seguir. Bueno, la etapa de la Segunda República comprende los años 1931 a 1936. Y viene a caracterizarse por la inestabilidad y situación política y social crece. Bueno, su desarrollo comprende diferentes etapas. Bueno, la primera de ellas, ya me acuerdo antes de avanzar con las diapositivas, es la etapa del gobierno provisional y bienio reformista. Comprenden los dos primeros años de existencia de la República, desde el 31 hasta el 33. Tras la proclamación de la Segunda República se mantuvo la convocatoria a las elecciones generales, pero estas serían para la constitución de unas Cortes Constituyentes, es decir, unas Cortes que aprobaran un nuevo texto constitucional. Bueno, el sistema electoral que existía por aquel entonces primaba a las mayorías, con lo cual los candidatos que tenían más votos eran los que iban a estar presentes en las Cortes, de ahí que la diferencia real pues, entre votos pues, no se ajustase a lo que realmente podía haber en el Parlamento. Bueno, dicho esto, pues ¿qué es lo que sucede en ese momento? Pues una vez que se constituyen las Cortes, pues iban a estar sobre todo representados los partidos obreros
y republicanos, de diferente signo. Es decir, que aquellos que habían estado presentes, aquellos que habían participado en el Pacto de San Sebastián, pues van a tener una presencia amplia en las Cortes y por tanto van a poder aprobar, digamos, una constitución, digamos que a su gusto. Bueno, el presidente del gobierno provisional va a convertirse en el primer presidente de la República. Era Vicente Alcalá Zamora, que había sido miembro del Partido Liberal y que, como otros, como Gabriel Maura, se había pasado a las filas del republicanismo. Él, digamos que ejemplificaba, encabezaba a aquellos partidarios de la República que eran más moderados con respecto a la reforma, los que venían a representar, digamos, unas opciones, digamos, más centristas o equidistantes entre aquellos sectores más polarizados en la política española de la época, digamos, por decirlo de alguna manera, que eran quien representaba, digamos, a los republicanos centristas o de centro de derecha. Bueno, las Cortes aprueban un texto constitucional más progresista que el de 1876 y que en buena medida pues, respondía más que nada a aquellos anhelos de aquellos que tenían presencia mayoritaria en las Cortes, es decir, que venían a representar los intereses de las diferentes formaciones republicanas y de partidos políticos que estaban presentes en las Cortes, pero también los intereses de los nacionalistas y regionalistas. Entre otros aspectos, pues cabe señalar que la Constitución de 1931 reconoció el derecho al voto para la mujer. Bueno, en el debate constitucional sobre el reconocimiento de dicho derecho, pues sobresalió la figura de Clara Campoamor, militante del Partido Radical Republicano y por tanto miembro de ese republicanismo, digamos más moderado, o incluso podemos citarlo como más conservador que había en ese momento. La figura de Clara Campoamor, digamos que tras la guerra civil, durante el franquismo, pues pasó al olvido. Al fin y al cabo ella se encontraba exiliada, pero naturalmente que esa situación respecto a la marginación de su memoria, pues fue cambiando con el paso del tiempo y ya pues ya en el siglo XXI, digamos que su
su fama y su reconocimiento está pues más que evidenciado y reconocido. Bueno, ahí tenéis pues ese enlace a su biografía. Luego ya ella pues no pudo regresar a España tras la muerte de Franco, murió en el exilio. En las Cortes de 1931, y aunque las mujeres no podían votar, estaban presentes 3 diputadas y las 3, digamos, que defendían puntos de vista distintos. Por un lado estaba Victoria Kent. Victoria Kent era socialista, pero no era miembro del PSOE, era militante de otra formación política que luego ya en las elecciones del 36 se integraría dentro del llamado Frente Popular. Bueno, ahí la veis. Precisamente pues con la toga, ya que también ejerció como abogada. De hecho, creo que fue la primera mujer colegiada como tal en España. Bueno, aunque no llegó a ocupar un cargo ministerial, en ese bienio progresista llegaría a ser directora general de prisiones, impulsando pues, una reforma que de todos modos pues, evitase pues, esas situaciones generalizadas de abusos que tenían los presos. Bueno, evidentemente pues, la guerra civil supuso su marcha de España, su exilio en el extranjero, pero tras la muerte de Franco sí pudo regresar a España, falleciendo en 1987. Aún así, pues teniendo en cuenta que era una mujer de carácter, de armas tomar, pero también digamos con unas convicciones muy serias, muy firmes, pues también pues, participó activamente en las protestas que hubo a finales de los años 70, inicios de los años 80, con respecto al trato que existía por aquel entonces en las prisiones españolas. Y yo, pues particularmente, pues en el caso de la cárcel de Herrera de la Mancha. Bueno, Nora Campoamor y Victoria Kent, digamos que son las más conocidas de estas 3, digamos la que está, digamos, un tanto olvidada es Margarita Nelke, ahí la veis en ese retrato fotográfico. Ella era diputada por el PSOE, posteriormente se afiliaría al Partido Comunista. Al igual que Victoria Kent, estaba en contra del sufragio femenino. Bueno, ni que decir tiene que durante el franquismo estuvo exiliada en el extranjero. Como muchos militantes socialistas y comunistas, se estableció en México, donde existía pues, una comunidad de exiliados muy importante, entre los cuales estaba el socialista Ignacio Prieto. Bueno, ¿por qué Victoria Kent y Margarita Nelke estaban en contra del sufragio femenino? Pues porque consideraban que si se les otorgaba a las mujeres, pues estas iban a votar masivamente a candidaturas conservadoras, porque, según su punto de vista, pues estas serían influenciadas fundamentalmente por la Iglesia. Así que pensaban que era una cuestión, digamos, a aparcar durante un tiempo y permitir el sufragio femenino cuando, ya debido a
a las reformas que hubieran tenido lugar en la sociedad española y sobre todo pues, aquellas relacionadas con la educación y la formación, pues posibilitaran, digamos, el ejercicio desde su punto de vista maduro del derecho al sufragio. Clara Campoamor, pues, Clara Campoamor afirmaba pues, justamente lo contrario, consideraba que era un derecho, digamos, irrenunciable para las mujeres. Aparte de que, claro, naturalmente no dejaba de ser un sinsentido, que las mujeres pudieran ser elegidas, pero no pudieran votar. Claro, las posiciones de los políticos de la época, digamos que divergían. Unos eran partidarios del sufragio, pues, evidentemente, pues, por cuestiones, digamos, por cuestiones oportunistas, otros por propio convencimiento. Entre esos segundos, pues curiosamente estaba el propio Manuel Azaña. El caso es que durante el debate constitucional pues, votó pues, a favor de establecer el sufragio universal para ambos sexos. También de todas maneras hay que señalar una cosa, y es que en tiempos de la Segunda República va a haber mujeres que van a estar presentes en la vida pública, no solo del campo de la cultura, del arte, de los espectáculos, sino también en la política. Por ello, pues cabe citar, aparte de Clara Campoamor, a Victoria Peña, Margarita Neike, otras personalidades que también tendrán un papel, digamos, visible, reconocible durante la Guerra Civil, como fueron la anarquista Federica Monseni, que llegaría a ocupar un cargo ministerial, la comunista Dolores Ibarruri, más conocida como la Pasionaria, y la dirigente de Falange Española, Pilar Chimo de Rivera, que luego ya durante el franquismo, digamos que fue la mujer que tuvo, digamos, más poder, digamos, de manera nominal en la escena política española, al presidir la sección femenina y ser dirigente de la Falange. Además, de hecho, pues lo habéis podido ver en el documental. Bueno, el nuevo gobierno que se constituye y no sin tensiones internas va a emprender una serie de reformas que van a encontrar una importante resistencia en aquellos sectores más recelosos y contrarios al nuevo régimen. El nuevo gobierno va a estar presidido, liderado por Manuel Azaña, que era quien lideraba a los republicanos más progresistas. Al fin y al cabo, pues, Azaña había sido pues, un intelectual, un miembro de la llamada generación del 14, que había sido y siguió siendo escritor, con obra literaria, con ensayos, pero al mismo tiempo también fue un político que ya sobre todo a partir de la década de 1910 va a estar presente cada vez más en la escena política española, partiendo pues inicialmente pues, desde el propio Ateneo de Madrid y relacionándose pues, con otros políticos de la época. El caso es que Azaña tenía, digamos, una visión diferente de la de Alcalá Zamora. Alcalá Zamora consideraba que el nuevo régimen se tenía que consolidar, tenía que ampliar su base social, con lo cual pues, las reformas, digamos que se tenían que ir haciendo de manera limitada
y de manera progresiva. Azaña, por el contrario, lo que consideraba es que en España había que acometer reformas radicales de manera rápida con el fin de transformar la economía y la sociedad de la época, poniendo fin a esos problemas que habían sido, digamos, señalados no ya por él, sino también por otros ya tiempo atrás. Digamos que él parte de esas posiciones propias del regeneracionismo, que con el paso del tiempo pues va a ir derivando hacia la defensa de un régimen republicano y de una serie de reformas profundas. Estas reformas van a crear un fuerte rechazo en el nuevo régimen por parte de los sectores, digamos, más conservadores de la sociedad de la época. Ya que, digamos, que eran vistas como un ataque a su posición y a sus intereses. Dentro de esos sectores conservadores, no solo había que incluir a los partidarios de la monarquía, es decir, a los partidarios de Alfonso XIII, y a los carlistas de la época, sino también a la propia Iglesia y al ejército. Bueno, los sectores, digamos, más conservadores rechazaban también, entre otras cosas, que se reconociera el derecho a la autonomía de las regiones. Por eso en la Constitución de 1931 se establecía, digamos, una solución intermedia en la cual, por un lado, se reconocía que España era un Estado centralista, pero por otro lado también reconocía el derecho a la autonomía de las regiones, es decir, que tuvieran su propio estatuto de autonomía. Por ello, ya en 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña y Francesc Macià se convertirá en el primer presidente de la Generalitat catalana. Posteriormente se elaboraron proyectos de estatutos para Galicia y el País Vasco, y también se elaboró otro para Andalucía que no llegaría a aprobarse. Pues bien, esto era, digamos, rechazado por estos sectores conservadores que consideraban que se estaba alentando, pues, a la propia unidad del país e incluso, pues, favoreciendo la posible independencia de territorios. Ese carácter reformista también estaba relacionado con una posible reforma agraria. Había que tener en cuenta de que por aquel entonces España era un país poco industrializado y la mayor parte de la riqueza estaba en manos de terratenientes, en su mayoría descendientes de la aristocracia nobiliaria, para los cuales trabajaban una masa de jornaleros empobrecidos. Esa desigualdad en el reparto de la tierra en buena parte del país hacía que se planteara llevar a cabo una reforma agraria para una distribución de las tierras. Claro, había dudas al respecto. Los anarquistas estaban en contra de la propiedad privada. Los socialistas estaban a favor de crear cooperativas agrícolas. Los partidos republicanos lo que defendían era la entrega de lotes privados a los campesinos.
Y aquellos más conservadores pues estaban en contra de que se llevara cualquier tipo de reforma, que se mantuviera el sistema de la propiedad que existía en ese momento. Luego, el ejército. Aparte de ser un sector por aquel entonces profundamente conservador y acostumbrado a intervenir constantemente en la política, se va a enfrentar a la reforma del mismo. El propio Azaña consideraba que había que reducir el enorme número de oficiales que existía en ese momento, con lo cual se contemplaba el paso a la reserva de buena parte de los oficiales y generales que había en ese momento. Así que, por tanto, pues, ¿qué es lo que se hizo? Entre otras cosas, más allá de comprar armas y equipar en mejores condiciones a la tropa, pues cerrar la Academia General de Zaragoza. ¿Quién era el director de la Academia General de Zaragoza? Franco. Así que claro, pues él se quedó, digamos, sin ese destino y pasó a ocupar, digamos, pues una comandancia, una capitanería general de menor nivel. Bueno, seguimos el próximo día.